Escuela de Apologética Online. Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora, en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. Hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. DASAM, Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. Escuela de Apologética Online. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, Dios les bendiga. Nuevamente bienvenidos a su canal Católicos por Convicción. En esta oportunidad vamos a tener un programa especial con un hermano demonólogo, el hermano Víctor Gamboa, el cual nos va a compartir un comentario crítico de la película que está de moda, ¿no? La película Nefarious, de temática exorcística. Esta es una película que ha sido recomendada por sacerdotes, exorcistas católicos, y pues muchos católicos están hablando sobre esta película y es bueno conocer lo que sería la perspectiva católica y qué mejor que sea un demonólogo católico quien la presente. Vamos a darle la bienvenida al hermano Víctor Gamboa. Bueno, buenas noches, hermano. Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Richard? Bueno, te agradezco por tu invitación. Me siento honrado de estar en tu canal. Es para mí un placer y un honor. También gracias a los hermanos que se están uniendo en este momento, que nos están escuchando, que nos están viendo. Y pues desde acá de la ciudad de Guayaquil les envío un caluroso abrazo. Vamos a tratar un tema muy importante, muy bonito. Así que vamos a ver por dónde nos va a guiar la luz del Espíritu Santo. Amén, así es. Claro, es un tema también un poco delicado, ¿no? Porque la demonología tampoco se puede tomar a la ligera, ¿verdad? Es un tema que debemos tratar con seriedad y obviamente, como siempre digo, ¿no? Cuando tengo alguna duda sobre demonología, a quien consulto al hermano Víctor Gamboa, porque de verdad tiene mis respetos y lo admiro porque se ha dedicado a estudiar este tema que pocos tratan, ¿no? Pocos tratan este tema y pues él se ha especializado en esto y por eso pues lo quise invitar para que comparta con nosotros esta crítica, este comentario crítico a la película Nefarious. Bien, hermano, entonces, ¿te parece si comenzamos? Bien, perfecto. Vamos a hacer una brevísima oración, ¿sí? Sí. Es muy importante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, te ruego que por favor me concedas a ti mismo ser parte de tu ejército para poder combatir al demonio.
En este caso, mediante el conocimiento de la demonología, la enseñanza de la misma hacia mis hermanos católicos, a fin de poder actuar como un miembro más de tu ejército. Te pido, San Miguel Arcángel, que intercedas por mí y por todos nuestros hermanos que en este momento están escuchando y viendo esta hermosa entrevista, para que nos concedas la gracia de la luz del Espíritu Santo, para poder captar, entender y practicar las enseñanzas que tú deseas revelarnos mediante la luz del Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Mi querido Richbel y hermanos que están viendo y escuchándonos, es para mí un placer volver a saludarlos. Voy a hacer una crítica, lógicamente, en el sentido estricto y académico de la palabra, sobre la película Nefarios. Yo creo que la gran mayoría de los hermanos católicos estamos interesados por esta película. ¿Por qué? Porque ha sido ampliamente recomendada, como dijo Richbel, por los exorcistas, por los sacerdotes, pero además también por la Asociación Internacional de Exorcistas, que ha dado el visto bueno a la película. Entonces, en virtud de eso, lógicamente, esta película tiene que tener elementos extremadamente positivos a la luz de la teología para nosotros como cristianos católicos en el campo del demonio, en el campo del exorcismo. ¿Por qué digo esto? Porque lógicamente estamos acostumbrados que cuando se lanza una película sobre temática exorcística o de posesión demoníaca, estamos acostumbrados a ver siempre los mismos elementos, ¿no? Todos esas escenas grotescas que proporcionan en las películas. No nos vayamos lejos. Ahora último, la película que sacaron supuestamente haciendo una relación con el padre Gabriel Amor, que en paz descanse, el exorcista del Papa. Una película que fue todo un fracaso del campo exorcístico, del campo de la demonología. Y lo digo con respeto, pero es que la verdad que no dejó para nada bien la película en realidad. No tuvo un buen contenido en cuanto a la realidad del tema del exorcismo y en cuanto a la realidad de la vida del padre Gabriel Amor. Entonces, en virtud de eso, esta película ha llevado muchos elementos, muchas expresiones positivas, porque la película, a pesar de que es una película bastante lineal, es una película donde usted no va a ver escenas donde le va a dar miedo, terror, o incluso le va a dar desagravio por ver elementos o escenas donde hay sangre, matanzas y todas estas cosas crueles que se pueden ver en las películas. Lo mantiene verdaderamente a uno en el suspenso, entretenido y más que todo con muchas interrogantes. ¿Esto verdaderamente hace el demonio? ¿Así verdaderamente actúa el demonio? Entonces, es por eso que estamos aquí para hablar de esta hermosa película. Sin embargo, yo, como voy a tratar de ser lo más justo posible, tratar de la manera más ecuánime la película, tengo que decir que he resaltado elementos positivos y negativos. Quiero aclarar que en cuanto a los elementos positivos son extremadamente mucho más que los negativos. Yo creo que los negativos son 2 o 3, los diré porque sé que vale la pena, pero entendamos que la película tiene obviamente una gran aprobación y de mi parte, por supuesto que como experto en el campo de la demonología también la tiene. Entonces, vamos a analizar la película. Miren, la película no muestra elementos extraordinariamente sobrenaturales. Eso no quiere decir que en el exorcismo no suceda eso. Lógicamente que sucede. Pero en las películas vamos a ver exageraciones. ¿Se acuerdan la película El Exorcista de finales del siglo XX, cuando la cabeza prácticamente gira en torno a hace un giro prácticamente de 90 grados? Todos esos elementos, como que la persona, por ejemplo, sube por las paredes, casi llega al techo, o que termina matando al sacerdote o poseyendo al exorcista, y todos estos elementos forman ya parte de la irrealidad del exorcismo. El exorcismo como tal tiene elementos sobrenaturales. ¿Por qué es esto? Por obvias razones. Estamos hablando que en el exorcismo actúa el demonio y también actúa Dios, porque en el exorcismo tenemos que tener en cuenta que la primera persona que actúa es Dios y que el personaje principal del exorcismo es Dios, no el demonio. Entonces entenderemos que lógicamente la batalla que se va a llevar ahí es una batalla sobrenatural. Y dentro del orden de lo sobrenatural, quizás lo más ordinario, lógicamente, es la tentación. Luego, todo lo que veamos ahí es sobrenatural. Pero a pesar de que es sobrenatural,
no suceden de esa manera tan grotesca como los podemos ver en las películas. Sin embargo, lógicamente, como los exorcismos no todos son iguales, hay excepciones. Por ejemplo, decía el padre Gabriel Amor, a mí no me consta porque nunca lo he visto, pero decía el padre Gabriel Amor que él ha podido ver que de la boca de los posesos salían serpientes. Algo extremadamente extraordinario, ¿ok? Dentro de lo extraordinario. ¿Qué es dentro de lo extraordinario? Por ejemplo, el poseso tiene aversión a las cosas sagradas, puede hablar varias lenguas. El poseso, por ejemplo, tiene el poder o el don de la clarividencia. No es porque tenga el don, porque en realidad la persona sigue siendo la misma. A veces nos confundimos y creemos que la persona ha adquirido ese don. No, no tiene ningún don. La persona sigue siendo igual. Lo que sencillamente sucede es que el demonio, que es la segunda persona que está actuando sobre la primera, que es la persona, y como es un espíritu, sí que puede saber lo que nosotros no podemos ver, entonces eso hace parecer un falso don momentáneo hacia la persona, hacia la víctima o hacia el paciente. Pero en realidad el paciente sigue siendo igual, no tiene ninguna capacidad más allá de lo natural que puede ejercer. Entonces, van a ver todos estos elementos extraordinarios, como la levitación, por ejemplo, que tampoco es como se ven en las películas, muchas veces es imperceptible, pero existe. En fin, esto existe, lo sobrenatural existe. Pero la película no se ha centrado en eso, porque ese no es el objetivo de la película. La película tiene otro objetivo, quizá un poco más sencillo, pero más profundo en el sentido teológico. Bien, miren chicos. Sí, hermano, disculpa. Sí, es justamente eso es lo que creo que es bueno aclarar, ¿verdad? Lo que tú dices que las películas que supuestamente son de exorcismo, lo que hacen es traer mucha ficción y tergiversan lo que en realidad es el exorcismo, ¿no? Según como lo plantea el cristianismo, ¿no? Y creo que muchas personas se imaginan siempre los casos de posesiones demoníacas de la forma que está el exorcismo de Emily Rose o el exorcismo de Linda Blair, ¿no? Que son, digamos que los más reconocidos. Pero realmente esta película muestra algunas partes de lo que realmente sucede en el exorcismo, ¿no? Cuando el demonio posee a la persona, ¿no? Claro, sí, las películas van a mostrar elementos verídicos que suceden en los exorcismos reales, lógicamente, pero a veces nos concentramos y creemos que, por ejemplo, en el exorcismo de las películas que vemos, gracias mi querido Luis Giovanni, un saludo, vemos que prácticamente el demonio tiene el poder y el control de todo, pero no es así. Quien tiene el poder y el control de todo es Dios como tal. ¿Sí? El demonio, en realidad, durante el exorcismo, vive aterrorizado, vive sufriendo en ese momento. No es el demonio quien lleva la victoria. No, no, no. Entonces, eso tiene que caer. El demonio no tiene más poder del que Dios le permite que lo tenga. Bien. Vamos a la película. La película se llama Nefarius. En la misma película da el significado del nombre, ¿ok? Nefarius significa aquel que es nefasto, ¿ok? Obviamente, en la Biblia no hay ningún nombre de demonio que tenga este nombre. O sea, Nefarius no existe en ningún texto bíblico, ¿ok? Partamos por ahí porque ya me lo han preguntado. ¿Existe algún demonio llamado Nefarius? No, eso no existe en la Biblia. Tampoco lo he podido escuchar ni leer en ningún libro de ningún exorcista. Tampoco, ¿ok? Eso no quiere decir que no exista, probablemente, no lo sé, pero nunca lo he escuchado, nunca lo he leído y tampoco está en los textos. Ahora, nefasto, ¿por qué? Porque lógicamente un exorcismo es un acto nefasto, verdaderamente, ¿ok? Suceden elementos donde hay dolor, sufrimiento, pero también hay mucha gracia. Miren, el exorcismo sucede porque Dios lo permite, y Dios lo permite para que exista un aumento de la gracia espiritual, ¿sí? Quien va a triunfar durante la posesión y luego el exorcismo es la víctima. Él es el que va a triunfar. Y la iglesia. Lo dice la epístola de Santiago, por eso Dios permite este tipo de cosas. Bien, bueno, la película. La película inicia con un psiquiatra que se suicida. Él es el doctor Alan Fisher. No aparece en escena más que al escritorio en su oficina, indicar que él se suicida por orden del demonio. El demonio lo instiga. Primer elemento, vamos al primer elemento. ¿Puede el demonio matar a una persona? No, bajo ningún concepto. Lo que sí puede hacer es instigar, causar lo que nosotros llamamos obsesión diabólica. Es decir, ¿qué es una obsesión diabólica? Son tentaciones extremas, tanto al suicidio como también al homicidio.
Y en ese momento, bajo esa circunstancia, la persona sí que puede cometer este acto. Pero a pesar de que el demonio esté detrás de todo esto, detrás de toda esta instigación, el demonio no puede abolir la libre voluntad de la persona. Por consiguiente, la persona es responsable de lo que haga, aun cuando esté influenciado, no estoy diciendo poseído, influenciado por el demonio. ¿Ok? Entonces, todo parece indicar que fue influenciado por el demonio llamado Nefarius, y en este caso el psiquiatra pues termina por suicidarse. En ese momento cambian de psiquiatra y ponen a un doctor, el doctor James Martin. Es un doctor ateo. Él no se declara ateo, no cree en los espíritus, cree en Dios, en lo absoluto. Tiene buen currículo, así que a él lo invitan al recinto carcelario para dar su veredicto clínico. Si el paciente, que es un sentenciado a muerte, el señor Edward Brady, si él es diagnosticado como un paciente psiquiátrico, se le quita la pena de la muerte y inmediatamente será llevado a un hospital psiquiátrico. Pero si se determina, o el doctor determina que no tiene ningún problema psiquiátrico, deberá ser ejecutado por los distintos casos de asesinatos que ya había cometido previamente. ¿Ok? Entonces, este psiquiatra entra en escena. Hay un diálogo. Están siempre sentados en una mesa, están sentados alrededor de una mesa el psiquiatra con el poseso. Entonces, la primera idea que me lleva a mí en la película es que cuando el psiquiatra intenta presentarse ante el poseso le relata prácticamente todo su currículum. El psiquiatra queda asombrado, lógicamente, como él no cree en lo sobrenatural, simplemente le causa asombro, pero no entiende cómo es que este reo o criminal que está encerrado, que no tiene acceso a llamadas telefónicas, que no tiene acceso a conversar con nadie, sabe todo el currículum profesional, pero no solo profesional, sino personal del mismo psiquiatra. Entonces, aquí ya vemos nosotros un elemento positivo, teológico y además existencial en el campo del exorcismo, que es que el demonio, en virtud de que es un ser espiritual y que puede vernos, y no así nosotros, que no podemos verlo, entonces él, como lo dice en la película, venía siguiendo constantemente al psiquiatra muchísimos años atrás. Así que conoce las debilidades del psiquiatra. El mismo Nefarius dice, yo lo traje en escena, prácticamente yo he manipulado las circunstancias para que sea él quien vaya y tome el caso de este sentenciado a muerte de Edward. Entonces, aquí vemos un elemento, conoce lo que nosotros no podemos ver. O sea, yo no puedo ver lo que haga el hermano Richbell, por ejemplo, a puertas cerradas. Yo no lo puedo ver, soy un simple ser mortal. Richbell tampoco puede ver lo que yo hago, pero el demonio lo puede ver. ¿Ok? Por eso el demonio de naturaleza espiritual posee. El único que puede conocer más allá de eso es sencillamente Dios, nadie más. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos ya el primer elemento en escena. Bien, durante ese momento empiezan a dialogar. Sorprende que el poseso le dice al doctor Martin, le dice que él, antes de que termine toda esta sesión, él va a asesinar a 3 personas. Técnicamente ya asesinó a 2, faltaba una. Él obviamente queda incrédulo, él dice, yo no soy un asesino, yo no voy a matar a nadie. Al final de la película nos damos cuenta que efectivamente sí que asesinó a 3 personas. 2 que ya habían sido asesinadas y una después. Entonces, en el minuto 7 sucede el primer evento sobrenatural, ¿verdad? Que es lo que llamamos la premonición del demonio, que el demonio conoce todo el currículum vitae, en este caso, del psiquiatra. Esto sucede en el minuto 7. En el minuto 11 de la película sucede otro evento que podemos ver en los exorcismos reales, que es la aversión y odio hacia lo sagrado. La expresión que utiliza el demonio mediante el poseso, que lógicamente el poseso no tiene ninguna culpa ni ningún pecado, porque está siendo sometido bajo la voluntad del demonio, el demonio a Jesús constantemente le llama el carpintero. Y a Pedro le llama el odioso pescador. Ustedes se dan cuenta, en la película le va a llamar el odioso pescador. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que a dos personas, elevadamente sagradas en el Nuevo Testamento, como lo es Jesucristo y nuestro primer Papa, que en este caso es San Pedro,
vemos una terrible aversión del demonio en la forma de expresarse hacia, en este caso, hacia estos dos personajes importantísimos neotestamentarios, ¿verdad? Entonces, esto es una realidad. En un exorcismo que lo relata el padre Corrado Balduzzi en su libro La posesión diabólica, el exorcista le pregunta al poseso por qué ha insultado a Jesús, ha insultado a los sacerdotes, a la iglesia e incluso a él mismo. Entonces el exorcista le dice, has insultado a todos, ¿por qué no has proferido un solo insulto contra la madre de mi Señor, contra la Virgen María? Entonces la respuesta del poseso fue, porque la marioneta que cuelga de la cruz no me lo permite. Entonces vemos nosotros cómo el demonio sigue insultando al Señor, llamándole la marioneta que cuelga de la cruz, pero que al mismo tiempo está imposibilitado de insultar a la madre del mismísimo Dios, que es la Santísima Virgen María. Entonces vemos cómo ese elemento en un exorcismo tan antiguo, vemos que acá se repite algo muy parecido. Es decir, el demonio empieza a insultar a los personajes más sagrados del Nuevo Testamento, como en este caso Pedro y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es una aversión hacia lo sagrado. Bien. También el poseso dice el significado del nombre. Y el poseso dice que los nombres son verdaderamente importantes porque el nombre tiene poder y hace que todo el mundo sepa quiénes somos. Esas son las palabras del demonio en la persona del poseso. Y es una realidad. Cuando el exorcista está poseyendo, está exorcizando, le pregunta al poseso, ¿cómo te llamas? Al demonio, ¿cómo te llamas? Porque una vez que el exorcista obtiene el nombre del demonio, prácticamente la lucha está ganada. Cuando tú tienes el nombre de tu contrincante es porque lo estás venciendo, lo has vencido. Es por eso que el demonio en los exorcismos rehúsa dar su nombre. Por eso Dios en el Antiguo Testamento rehusaba dar su nombre. Termina dándoselo a Moisés, aunque en primera instancia le da el significado, yo soy el que soy. No quiere dar su nombre porque el nombre de Dios es sagrado. Nadie puede saber el nombre de Dios, nadie puede tenerlo, porque saber el nombre de una persona es posesión. Por eso que el nombre de Dios es sagrado e impronunciable. Entonces, en el exorcismo el demonio no quiere dar su nombre. Sin embargo, y él explica el por qué, porque hace que todo el mundo sepa quiénes somos. Los nombres tienen también significados que revelan la personalidad de la persona. Los nombres bíblicos tienen significados, ¿verdad? Miguel, Rafael, etcétera, tienen un significado que revela la personalidad. María, por ejemplo, del arameo Miriam, palabra egipcia, amada, ya de Yahvé, amada de Yahvé. Es verdad que el nombre de María o Miriam tiene mucho significado. Yo creo que este es uno de los más, para mí, uno de los más elocuentes. Si no se encuentra el nombre de María, también es un nombre que se encontraba en el pueblo de Egipto. Bien. Ahora, en el minuto 12, el demonio le dice al psiquiatra James Martin, le dice que él va a matar, es decir, el psiquiatra va a matar a 3 personas antes de que salga del lugar. Y lo vamos a ver que sí. ¿Cuáles son esas 3 personas? El demonio le recuerda al psiquiatra que él mató a su mamá mediante la eutanasia. Aquí vemos un gran elemento moral que refleja la película, que la eutanasia es un asesinato. Mire por donde se mire. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Hay que preservar la vida. El único que tiene derecho a quitar la vida es el Señor. Solo a Él le corresponde ese juicio. En la película nos da un enorme valor moral, teológico, del respeto a la vida. Y aquí el psiquiatra ha matado a su propia mamá y se lo recalca el demonio. El demonio se divierte viendo y sacándole en cara cómo el psiquiatra mató a su mamá y le llama asesino, mataste a tu mamá, eutanasia. Entonces ya vemos que esta película tiene un gran valor. Nos enseña que la eutanasia es un pecado mortal, un asesinato. El resto de películas, ¿cuándo nos van a enseñar eso? ¿Cuándo? Jamás. Segundo asesinato. Siempre se muestra escéptico, ¿verdad? El psiquiatra le dice, en este momento tu novia está a punto de abortar, va a abortar porque tú se lo pediste. Él sale asustado en teléfono y resulta que en la clínica le confirman
que ya se ha efectuado el aborto de su hijo. Entonces vemos el segundo asesinato y se lo echa en cara. Tú mataste. El aborto es un asesinato. Al igual que la eutanasia, mire por donde se mire, el aborto es un asesinato. Aunque tienen en esencia el mismo contenido ético y moral, es extremadamente importante para los católicos, que nos recuerda que la eutanasia y el aborto es un asesinato. Y el tercero, que se va a ver al final de la película, que es que como esta persona, el psiquiatra, terminó siendo escéptico, aún durante el juicio del sentenciado, dio un dictamen de no psiquiátrico y por eso mataron al reo. Técnicamente el reo era un criminal, pero quien da la sentencia de muerte básicamente es el diagnóstico médico del psiquiatra. Así que el demonio le echa en cara, en este caso, que la muerte del reo, de Edward, se debe precisamente por la sentencia del psiquiatra, que si lo hubiera catalogado como un paciente psiquiátrico, no lo hubieran asesinado y lo hubieran mandado a un hospital de salud mental. Entonces, esos son los tres asesinatos que hablaba Nefarius y que le sacaba en cara al psiquiatra y que iba a cometer y que dicho sea de paso lo cometió. Bien, según el poseso y quien habla, Nefarius, dice que hay 6 tipos de tentaciones y las va a enumerar, aunque no las enumera todas. Menciona el grado de desigualdad moral, es una realidad existencial hoy en día. La ausencia del bautismo, él dice. Dice que cuando hay ausencia del bautismo, estos infantes son presas fácil para el maligno. Y eso no lo digo yo, no lo dice solo la película, eso lo dicen los exorcistas en los libros. Niño que no está bautizado por la Santa Iglesia son presa de, no estoy directamente diciendo posesión, lógicamente que no, el Señor también protege a los niños, pero sí que me refiero a investigaciones del maligno, sí que me refiero a eso. Y de eso sí he podido comprobar yo algunos casos que me llaman donde hay expectación diabólica, donde el poder entra en esa criatura, pero no ha sido bautizada. Lógicamente, la primera recomendación que yo voy a dar es esa, pues no, necesitamos bautizar a la criatura, necesitamos una catequesis familiar, necesitamos usar sacramentales y necesitamos llamar a un sacerdote para que bendiga la casa. Luego de eso, todo eso desaparece, ¿sí? Entonces vemos que un niño sin bautizar es presa fácil para el demonio y este mensaje lo deja la película de una manera muy clara y muy sencilla de poder entenderlo. También va a hablar acerca de las tentaciones mediante la cual el demonio actúa, como lo es el robo, por ejemplo. Si tú estás delinquiendo, estás en pecado. Si estás en pecado, no estás en gracia. Y si no estás en gracia, entonces estás trabajando para el maligno y eres presa fácil del maligno. Y tenemos otro, el último, aunque dijo 6, falta, habló acerca del juego de la Ouija también, ¿sí? ¿Cuántas películas de terror vemos acerca de la Ouija, donde más bien, de manera subliminal, de manera indirecta, se incita a jugar a la Ouija? En cambio, acá todo lo contrario. El poseso nos enseña que el jugar a la Ouija es una puerta de entrada para el demonio y para todas las afectaciones del maligno. Entonces, estas son las 6 tipos de tentaciones o puertas o entradas mediante la cual el demonio puede penetrar en la vida de una persona. En el minuto 17, y esto es una parte verdaderamente importante, otra enseñanza moral de la película, es que el ateo le dice, el psiquiatra le dice, yo soy ateo, o sea, a mí no me puedes hacer absolutamente nada porque es que no existe el demonio. Entonces el demonio se le burla y le dice así, abro comillas, bolsa de carne ignorante, ¿crees que tu ateísmo te protegerá? El infierno está lleno de gente basura patética que pensaba como tú. Cierro comillas. Entonces, es otra realidad. El hecho de que una persona que sea atea y niegue la existencia de Dios, niegue la existencia de los espíritus, niegue la existencia del cielo y del infierno y del purgatorio, no quiere decir que porque lo niegue no va a ser partícipe de tal o de tales acontecimientos, de tales presencias. Porque el que lo niegue no quita la ausencia de ellos en la vida existencial. Entonces, el psiquiatra, o mejor dicho, aquí hay una enseñanza. El ser ateo no te eximirá de tus pecados. El Señor te juzgará, ya sea como creyente y que cometiste un pecado o como un ateo. Te va a juzgar de la misma
manera. ¿Sí? No te eximirá de culpa ser ateo. El minuto 20, aquí viene otra parte, otra enseñanza muy importante de la película, que entra un sacerdote. Y miren, cuando entra el sacerdote, el padre Luis, la reacción del poseso, que siempre fue tranquila, serena, dominante, dominaba la escena, se mostraba bastante exacto, desconocer la ley no te exime de ella, muy bien. Entonces, se muestra el poseso bastante seguro de lo que está haciendo. Pero cuando entra el sacerdote, perdón, inmediatamente se descontrola, reacciona de manera abrupta, de manera a la defensiva. ¿Qué tienes contra mí? Todavía no es el tiempo de atormentarme. Básicamente relata lo que dice el texto bíblico, ¿verdad? Recuerdan ustedes cuando Jesús se acerca al poseso, ¿verdad? A los endemoniados, ok. Pero cuando inmediatamente se da cuenta el demonio que ese sacerdote es un sacerdote incrédulo de lo sobrenatural, de la existencia del demonio, de la existencia de los ángeles y del infierno, entonces el poseso inmediatamente le cambia el rostro, se vuelve alegre, prácticamente lo toma como amigo. Y es una realidad. Es triste ver que en la iglesia, sacerdotes, que en teoría deberían ser aquellos que nos ilustren y nos enseñen acerca de estas realidades espirituales, hay muchos que la niegan. Entonces, este sacerdote se convierte en un aliado del demonio, y el demonio lo toma como un amigo, incluso lo invita como un amigo. Para variar, la estola que presenta el sacerdote simula unos colores que para los que ven la película ya sabrán a qué me refiero, que por cierto, el nombre del psiquiatra evoca también quizá probablemente a un personaje que por obvios respetos no doy nombre, pero que ha trabajado en favor de las luchas de estos grupos de GLTB, etcétera, etcétera. Es decir, puede ser coincidencia, puede ser, no lo sé, pero todo esto está relacionado. Entonces, ¿cuál es la primera impresión dentro del campo de lo normal y dentro del campo de lo sobrenatural del exorcismo? Esa aversión que siente el demonio cuando ve al exorcista, al sacerdote, perdón, cuando lo ve. Cuando lo ve siente aversión, le da terror, le da pánico, le da miedo. Ve la estola sacerdotal, ¿ok? Pero aquí hay otra enseñanza, hay una segunda enseñanza, que el demonio no puede saber lo que piensa ese sacerdote, porque si lo hubiera pensado, no hubiera tenido miedo. Solo se da cuenta cuando el sacerdote empieza a hablar de que él no cree en el demonio. Entonces ahí se entiende que es su amigo. ¿Sí me hago entender? Víctor, ¿el demonio puede leer nuestros pensamientos? No, la película aquí deja un claro mensaje. ¿Sí? Ha sido muy bien direccionada por algunos exorcistas esta película. El demonio no puede leer nuestros pensamientos. El único que puede leer nuestros pensamientos es nuestro Señor. Y además, la Virgen Santísima, los santos y los ángeles. ¿Pero por qué pueden hacer ellos? No porque sean Dios, sino porque Dios lo permite por su libre voluntad. Dios lo permite porque Él quiere. Porque los necesitamos, porque necesitamos a nuestra Madre Santísima en el día a día de nuestra vida, para que nos acoja, para que nos proteja. Porque no hay otro ser que nos pueda llevar al camino más seguro hacia Cristo, y ese es su Madre. Entonces, por eso el Señor permite que María y los santos puedan escuchar nuestros pensamientos, no porque sean divinidades, sino porque en virtud también de su estado espiritual y además de la gracia superior que el Señor les concede, podemos llegar a ellos y por medio de ellos hacia el Señor. Pero los demonios no tienen gracia. Recuerden ustedes que los demonios perdieron la gracia en el momento en que se rebelaron contra el Señor. ¿Ok? El momento en que se rebelaron contra el Señor. Entonces, aquí vemos otra enseñanza, ¿verdad? Luego el sacerdote se retirará, no hubo exorcismo. La película, como tal, no tiene un exorcismo. En el minuto 29, el demonio le acusa al psiquiatra de haber asesinado a su madre. Bueno, esto yo lo mencioné. En el minuto 34, el demonio da una enseñanza teológica. Miren, le dice al psiquiatra que Dios los creó a ellos y dice así, con mayor diseño que el hombre. Esto es una realidad.
es verdad. ¿Por qué? ¿A qué quiere decir el demonio con esto? Y esa es una de las causas de las 3 teorías que yo tengo acerca de la caída de los demonios. Y solo voy a mencionarme a esta. Ya habrá algún momento para hablar de las otras 2. Que Dios crea primero a los ángeles, ¿ok? Pero no los crea a su imagen y semejanza. Es decir, los crea superior en naturaleza, porque son puramente espíritus, nada más que con libre voluntad, pero no los crea a su imagen y semejanza. Ya eso es una desventaja. En cambio, a nosotros, que venimos del barro, que venimos después, nos crea inferior en cuanto a naturaleza, pero superior en cuanto a la gracia. En el momento en que Dios nos crea su imagen y semejanza, estamos por encima de los ángeles en cuanto a la gracia. Por el ángel que los creó a ellos, mejor es naturaleza. ¿Ok? No en cuanto a la gracia. Luego el demonio, eso es una enseñanza muy importante, luego el demonio le va a decir también que existe el infierno. O sea, el demonio le está diciendo al ateo, existe el infierno. Hay una especie de pregunta irónica del psiquiatra y el demonio termina diciéndole que el infierno es un estado, pero también un lugar. Porque le dice, ¿y si es un lugar, dónde queda? Bueno, es un lugar, pero también un estado. Un estado de ausencia absoluta, Señor, en la mente y en el corazón del individuo. ¿Ok? Entonces, el infierno es la condenación eterna, irrevocable, irremediable, pero que además ese estado de oscuridad divina es propio de la persona porque así lo quiso libre y voluntariamente. ¿Ok? Entonces, le da una enseñanza también escatológica al psiquiatra, aunque no lo quiera aceptar. Le dice, ahí está el infierno. Y aunque tú no creas en el infierno, allá vas a parar. Así que el que no creas no te exime de que no vayas a parar allá. El demonio le dice al doctor Martin que él quiere que escriba un libro, le dice. El libro se llama El Evangelio Oscuro, está en inglés, pero este libro tiene un elemento satánico, o sea, formar una nueva religión, una nueva asamblea donde sea el demonio adorado, donde sea el demonio venerado y donde sea el demonio el ente que gobierne todo el mundo. Ese es el objetivo por el cual el demonio nefasto trajo a colación, trajo en escena a este psiquiatra, que por cierto terminará haciéndolo porque al final de la película el psiquiatra termina haciendo el libro. ¿Ok? En el minuto 1, perdón, a la hora y 2 minutos, el demonio le dice una cosa importantísima, miren, abro comillas, la cruz fue nuestro más grande error, cierro comillas. Esto es importante. El demonio creyó que al asesinar a Jesús en la cruz acabaría el poder de Dios, acabaría la redención y además el demonio saldría triunfante. Pero como lo dice el demonio, en este caso Nefastus, dice así, la cruz fue nuestro más grande error. Se equivocaron, porque sabe todo, ni poco sabe más allá. El demonio no tiene capacidad para saber el futuro. El demonio solo puede intuir en lo que pueda suceder en corto tiempo en virtud de lo que nosotros solemos hacer. Es decir, si yo cambio mi rutina, el demonio no puede saber lo que yo voy a hacer de aquí a mañana, ¿sí? Porque no tiene la capacidad de saber el futuro. Como no tiene esa capacidad, no pensaron que la cruz se iba a convertir, en su más grande error. Porque en el momento en que el Señor muere en la cruz y resucita, entonces se abrieron las puertas del cielo, dice las Sagradas Escrituras. Y el demonio perdió la batalla. Y se demostró quién tenía razón, Dios o el demonio. Y ustedes saben perfectamente la respuesta. Durante la ejecución del criminal, de Edward, el demonio sale del poseso, ¿sí? Y además, esto permite que el poseso tenga ex-poseso, ya no está poseso, tenga un terrible dolor, una muerte silenciosa, pero aquí viene un elemento que trae una enseñanza, quizás sea real, o mejor dicho, no sea rutinaria en los exorcismos, pero que trae una enseñanza, y es que el demonio termina poseyendo al ateo.
El demonio, yo siempre digo, utiliza esta expresión, Richard. El demonio no es un virus que puede contagiarse como en la vía respiratoria, que pasa de uno al otro, al otro, al otro cada vez que quiera. No es así. Porque si el demonio tuviera esa capacidad de poder poseer a quien le da la gana, imagínate tú cómo sería el mundo, sería un caos. Entonces no lo puede hacer. Para poder poseer necesita la permisibilidad divina. Entonces, en un exorcismo, como vemos en las películas comunes, termina poseído ¿quién? El sacerdote, la monja, algún laico, siempre termina poseído a alguien, aparte del poseso. Aquí en la película esa rutina no cambió. Quizá para darnos una enseñanza teológica, y es que aun cuando seas ateo, como te digo y repito, no te exime de la actividad del demonio. Entonces queda poseído la persona, en este caso el psiquiatra ateo. Pero además, y aquí viene la enseñanza importante de la película, es que cuando el poseso queda libre, no se sabe cómo, porque no hay un exorcismo, queda libre, el psiquiatra entiende que existe lo sobrenatural, que existe el demonio, lo va a comprender, no lo va a entender, lo va a aceptar, no lo entiende, pero lo acepta. ¿Ok? Ahora, estos son los elementos positivos de la película. Como vemos, son muchísimos. Quizás podemos hablar más, pero creo que hay preguntas de los hermanos y me imagino que de Richwell. Entonces, voy a entrar en los elementos negativos de la película. ¿Sí? Bien. Primero, que en la película no hay un exorcismo. Eso es lo primero. Debió haber habido un exorcismo. ¿Por qué el exorcismo es importante? Porque el exorcismo tiene como finalidad al menos 3 elementos importantísimos. 3. Y eso cualquier exorcista lo puede afirmar. Primero, el poder divino, el poder de Dios. Dios es todopoderoso y está por encima de cualquier demonio. Segundo, que la víctima, una vez que ha quedado libre del demonio, obtendrá muchas gracias espirituales. Y la conversión, probablemente, si es que fue ateo, si es que fue protestante, qué sé yo. Pero aquí viene el tercero, que es importantísimo, y es que lo que siempre en las películas de terror irrespetan, que no se demuestra el poder de la iglesia. La iglesia católica tiene el poder durante el exorcismo, pero resulta que no hubo exorcismo. Si hubiera habido un exorcismo, entonces se hubiera demostrado el poder de la iglesia. ¿Cómo tiene poder la iglesia mediante el exorcismo? Primero, la virtud que tiene el sacerdote en su orden ministerial. Segundo, los sacramentos que administra el sacerdote durante el exorcismo. La Sagrada Eucaristía, la confesión y algún otro sacramento de ser necesario. Y tercero, los sacramentales. Ustedes saben que, aunque existan rituales de liberación o exorcismo en iglesias cristianas no católicas o evangélicas, no tienen sacramentales. Es por eso que los exorcismos en ellos suelen ser muy ineficientes y terminan buscando ayuda en la iglesia católica. Entonces, mire por donde se mire, si hubiera habido un exorcismo en la película y hubiera quedado libre el demonio, en este caso ya sea el criminal o ya sea el ateo, el psiquiatra ateo, que se hubiera visto el evento, eso hubiera sido hubiera marcado un hito dentro de este tipo de películas. Porque usted no va a ver un exorcismo en las películas de terror donde termine bien parada la iglesia. Siempre termina mal parada la iglesia. Siempre. Lamentablemente es así. Siempre. Termina el sacerdote exorcizado, poseído, termina asesinado, pero nunca sucede el triunfo de Cristo durante el exorcismo. Nunca. Entonces yo creo que eso le faltó a la película. Por lo tanto, no es una película exorcística porque no hay exorcismo, sino una película de temática de posesión. Segundo punto, que viene unido al primero, el demonio sale victorioso. Al final de la película, el doctor Martin, que se muestra ya un poco menos ególatra, ya al principio él va todo ególatra con su título de psiquiatra, que acá, no, ateo y todo eso, ya él se lo ve mucho más calmado, mucho más tranquilo, mucho más sencillo. Ve a una indigente en un tacho de basura recolectando y se acerca a darle dinero. Ese gesto indica que hay un acto a lo mejor un acto ya de caridad. O sea, ahí hay un cambio, ¿verdad? En virtud de lo que ella pudo presenciar. Saca dinero, se lo entrega, pero resulta que esa indigente era el demonio. Entonces vemos la victoria del demonio. El demonio gana. Está vivo,
está ahí y lo sigue atormentando. Entonces, esta es otra temática. Ustedes se han visto que cuando termina una película de estos temas, siempre al final, en el último segundo, cuando va a acabar la película, algo aparece del demonio ahí, algo. Siempre el demonio está ahí hasta el final. Siempre. Nunca sale la cruz de Cristo venciendo, nunca sale, siempre ahí te deja y te dice, hay una segunda parte. Lo primero que tú piensas, hay una segunda parte porque el demonio siguió ahí. O sea, eso tenía que haberse cambiado a mi juicio. A mi juicio. Entonces, tercer punto. Y yo creo que este es el último. No se muestra un acto de conversión y arrepentimiento total, en este caso del ateo, del psiquiatra. O sea, no se ve, él termina aceptando que existe lo sobrenatural. Él lo dice porque él lo van a entrevistar en un canal donde él va a presentar el libro, que por cierto, ese libro lo quería que se lo publique el demonio. Lo publicó, ahí está el libro. Y él termina aceptando la existencia del demonio, pero nunca habla de la existencia de Dios. Él no dice, he quedado convencido de que Dios existe, de que Dios es real. No hay ese cambio. Y es más, él termina prácticamente diciendo de que él todavía no cree en Dios, cree en lo sobrenatural, en el espíritu, en el demonio, pero cree no por convicción espiritual o de fe, sino porque tiene una brecha de duda que él no puede compaginar en su limitado razonamiento. Entonces, como no puede, entonces dice, vamos, algo hay ahí, creo, pero no es una creencia real, ¿sí me hago entender? Entonces, no hay un acto de conversión. Hubiera sido muy bonito para darle una mayor enseñanza teológica a nosotros, de que al final el psiquiatra hubiera terminado convenciéndose de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque para eso existe el exorcismo. O sea, todo lo que existe es porque Dios ha hecho de ello un propósito, y un propósito bueno. El exorcismo existe también y se lleva a cabo mediante el poder de Dios, de la iglesia y del sacerdote, para que la persona, la víctima, tenga un acto de conversión. Los que han ido a exorcismos reales se van a dar cuenta que el poseso termina convirtiéndose, pues. No solo el poseso, los familiares que están alrededor terminan convirtiéndose. Esa es la esencia del exorcismo. Esa es no es la causa, ese es el efecto por la causa mediante la cual se da el exorcismo. Pero esto no sucede con el psiquiatra. El psiquiatra sigue siendo escéptico. Ha cambiado quizás su pensamiento en algo, su humildad, bueno, y aquí y acá, pero no hay un acto de conversión. Entonces, esos tres elementos me hubiera gustado a mí que hubiera habido, si se los hubieran colocado, yo creo que la película para mí hubiera sido, pero un 100% de lo mejor. Pero, sin duda alguna, la película es muy buena, tiene una enseñanza, como ya lo hemos visto, profundamente teológica, altamente recomendable. Aquí no hay morbo, aquí no hay ese tipo de sensacionalismo que a veces nos encanta ver. Aquí hay enseñanza. Entonces he venido aquí de una manera muy sencilla, muy corta, tratar de explicarles cuáles son estas enseñanzas teológicas, porque en las redes vemos, la película ha sido muy buena, tiene enseñanzas, pero ¿cuáles son estas enseñanzas? Bueno, aquí las hemos plasmado. ¿Cuáles son estas enseñanzas teológicas que nos deja esta película? Bueno, eso, mi querido Rich. Wow, gracias, hermano. Te voy a ser sincero, yo no he visto la película, pero ya me la contaste y prefería hacerlo así, ¿no? O sea, de que tener una perspectiva católica de alguien que conoce, que ve todos esos puntos que quizás muchos vamos a pasar por alto, ¿no? Pero en este caso, pues tú tenías presente todo eso y lo anotaste, ¿no? Y ahora voy a ver la película, obviamente, con otra visión, ¿no? Con otra cara. ¿Sabes que en lo que mencionabas de que las películas siempre demuestran la victoria del demonio, o que termina poseído el sacerdote o la monja, etcétera, o que no se ve la victoria de la iglesia? Me llama la atención eso porque casualmente una vez vi una película, ¿verdad?, donde era un caso de una posesión, ciertamente, pero la familia era protestante. No sé si alguna vez la llegaste a ver, no sé, no recuerdo el nombre. Fue una vez que estaba cambiando los canales y de repente vi esa y me quedé viéndola, ¿no? Pero resulta que está en el caso, ¿verdad?, de que la niña está poseída, o el niño, no recuerdo bien, y la familia llama al pastor. Y el pastor va, y cuando llega a orar,
no puede hacerlo, es decir, no puede hacer el exorcismo. Entonces la familia preocupada pues busca un evangelista, busca a personas, digamos, que tienen más rango, pues según ellos. Y aún así no pasa nada, hasta que la familia decide ir con el sacerdote. Entonces, yo pensé que iban a hacer una burla al sacerdote, una burla a la fe católica, y fue todo lo contrario. Es decir, al final el sacerdote es el que resulta haciendo el exorcismo, libera a la niña o el niño, no recuerdo bien, pero la familia no se termina convirtiendo, ¿no? Eso sí me recordó a lo que decías, ¿no? Que no se terminan convirtiendo. Pero sí veo ese detalle, ¿no? De que, bueno, al final tuvieron que mostrar que un sacerdote es el que pudo hacer el exorcismo, es decir, los demás no pudieron, ¿no? Pero la familia aún así, pues siguió siendo protestante, no sé, no vieron como esa importancia, ¿no? Del sacerdote para el exorcismo, sino solamente para ese momento. Pero bueno, de acuerdo con todos los puntos que has mencionado, pues también me acordé de la película La Profecía, que me imagino que la habrás visto, ¿no? Son varios volúmenes. Ahí, bueno, me parece o me puedo equivocar, sí hay como que la victoria de Dios, ¿no? O no sé si me lo imagino o qué, pero creo que al final resulta como que Dios es el que vence, ¿no? Porque el que iba a ser el hijo del demonio, ¿no? Damián, pues resulta vencido, ¿no? Entonces, eso también a mí me llamó mucho la atención, porque cuando vi esa película, yo la vi desde la primera hasta la última, ¿no? Hasta que Damián está grande, y obviamente, cuando uno ve la primera, la segunda, siempre queda así como tú dices, o sea, la victoria del demonio ahí, que sigue vivo, presente, y no queda bien. Entonces yo digo, no, pero vamos a continuar viendo, le decía a un amigo con el que estábamos viendo, vamos a verla hasta la última, y así fue, nos dimos un maratón. Y como te digo, si no mal recuerdo, creo que es así, termina con una victoria ya de Damián siendo vencido, ¿no? Por esa, digamos, ese grupo secreto que tenía la iglesia que iba a luchar contra el anticristo, etcétera, ¿no? Ya esa una parte más de la ficción. Otro punto de lo que mencionaba es que hay una película que a mí me gusta mucho, y eso sí me gustaría que en otro programa, ¿verdad? Te quiero pedir, ¿no? Si podrías también hacer un comentario, así como lo hiciste, de la película El Rito. A mí de verdad me gustó esa película, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho también con esto. Y repito, no sé si me equivoco o lo estoy imaginando, pero me parece que allí también se muestra eso, ¿no? El caso de un sacerdote que perdió la fe, y al perder la fe, pues perdió la fe en creer en Dios, pero resulta que él vuelve a creer en Dios gracias a que cree que existe el demonio, porque obviamente él negaba la existencia del demonio, ¿no? Y de esto se dieron cuenta sus superiores. Y al final, creo que una escena, él dobla una cruz, un crucifijo que él tiene, ¿no? Que cuando sus padres murieron, él lo dobló, ¿verdad? Y en la última escena, te repito, creo que es así, si me equivoco, pues me corrigen. Creo que él vuelve a acomodar el crucifijo y es prácticamente como que decir, Dios sí existe. O sea, si el demonio existe, Dios existe, ¿no? Pero sí me gustaría también una crítica de tu parte. Ahora, aquí en los comentarios, pues sí tenemos algunas preguntas, ¿no? Vamos a ver esta del hermano Fernando Escudero. Dice, ¿y el demonio se puede comunicar con el ángel de la guarda de cada uno? Vamos, una pregunta muy difícil, no podría yo saberlo, si es que un demonio puede comunicarse con nuestro ángel de la guarda, pero lo que sí podemos nosotros saber es que los demonios, mejor dicho, los ángeles se comunican constantemente, ¿ok? Un ángel se comunica con otro ángel mediante la única forma en la que ellos tienen de comunicar. ¿Cuál es esa forma? Lógicamente no es basándose en los sentidos, como nosotros. Yo me comunico con ustedes mediante la voz, mediante mis gestos, ¿verdad? Yo tengo boca, tengo cuerdas vocales, tengo mis manos que las muevo, etcétera. Ellos no tienen nada de eso. Así que hay una expresión, una palabra, mejor dicho, que se suele utilizar, que a algunos no les gusta porque inmediatamente la pueden relacionar con algo malo, pero esa comunicación entre un ángel con otro es telepática, ¿ok? Es decir, es comunicación entre mente y mente. De hecho, esa especie de telepatía nosotros la hacemos constantemente, porque yo para poder hablar con Dios o con la Virgen o expresar algo hacia mi ángel guardián o hacia los santos, no necesariamente tengo que abrir la boca, basta con que yo lo haga con la mente, pensamiento, es decir, cierto, es un diálogo entre pensamiento y pensamiento, eso es un mensaje telepático, un diálogo telepático. Así se comunican los ángeles. Ahora, como el demonio en naturaleza sigue siendo exactamente igual, no ha cambiado, sigue siendo puramente espíritu,
se puede decir que entre un ángel y un demonio, en virtud de su naturaleza, puede seguir habiendo ese diálogo, lógicamente. Sin embargo, la pregunta es de qué o qué temas tratarían, por ejemplo. ¿Por qué tendrían que dialogar? ¿Por qué? Entonces, en virtud de eso, lo santo no dialoga con lo malvado. Dios no dialoga con el mal. Dios no dialoga con el diablo. No hay comunicación entre Dios y el diablo. El diablo no puede estar cerca de Dios. El diablo perdió esa gracia de siquiera poder verlo dialogar con el Señor. Si el diablo, los demonios perdieron esa gracia de hablar con Dios, también pierden la gracia de hablar con todo lo que representa a Dios. En este caso, los ángeles buenos. Lo que sí puede haber entre un ángel de la guarda y un demonio es esa lucha espiritual. Ahora, ¿cómo es una lucha espiritual entre dos potencias angélicas? O mejor dicho, entre una potencia angélica y un espíritu inmundo. ¿Cómo es esa lucha? Lógicamente es una lucha intelectual. No hay una lucha como lo podemos, nuestro imaginativo, recrear. Golpes, piedras, palos y armas. No, eso no existe en el mundo espiritual. Entonces, esa lucha, lógicamente, es una lucha intelectual. Quizá durante esa lucha intelectual pueda haber esa especie de diálogo, pero como un diálogo en forma de lucha, más no un diálogo como una comunicación necesaria entre dos potencias espirituales que necesitan dialogar, como sí sucede entre ángel y ángel, entre los ángeles y Dios y entre los ángeles y los hombres. Perfecto, gracias hermano. Bueno, aquí preguntan por lo que comentabas, ¿no? Sobre que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice, ¿qué significa entonces que el hombre sea creado a imagen y semejanza de Dios? A ver, te voy a dar dos respuestas, ¿ok? Una, mejor te voy a dar una. Nuestra respuesta católica es la que importa. Bien, vale. Es que sí, después voy a dejar la confusión y no quiero generar eso. Claro. Cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza, se refiere a que si nosotros somos seres carnales, o somos carne, somos cuerpo, ¿verdad? Pero Dios no lo es. Entonces, esa imagen y semejanza no tiene que irse por ese lado. Dios no tiene ojos, Dios no tiene boca, Dios no tiene cuerpo. Dios es puramente espíritu. Entonces, esa semejanza e imagen hace a colación a los atributos espirituales, atributos morales, atributos racionales, atributos intelectuales, es decir, todo ese conjunto que también lo tiene Dios, Dios ha permitido que lo comparte el hombre. Así como Dios perdona, el hombre perdona. Así como Dios tiene amor, o mejor dicho, Dios es la esencia del amor, nosotros también tenemos esa gotita de amor. Así como el Señor o como Dios aconseja, nosotros también aconsejamos a los otros. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, de acuerdo a nuestra enseñanza católica, es que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en cuanto a la naturaleza también, porque también somos espíritus. Nosotros estamos formados de forma tripartita, haciendo una alegoría a la Trinidad, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, también somos a imagen y semejanza de Dios en virtud de nuestra naturaleza. Aunque nosotros nos diferenciamos con Dios de que nosotros también somos de la carne. Dios no. Excelente. Bueno, aquí tienen teología católica y demonología. O sea, aquí tienen de todo un poco, ¿no? Para que los hermanos pues, puedan aprender. Aquí hay otra pregunta de Yo Soy Hernández. Dice, ¿el poseso está consciente que está poseído, especialmente cuando el demonio se manifiesta? Eso es una pregunta importantísima. Mira, porque cuando bueno, ahora que me lo hiciste de acuerdo, Joseph, mira, en la película tú ves al poseso todo el rato poseído, o sea, todo el rato en confort, todo el rato. Es como que si fuera una persona normal y está el demonio metido ahí constantemente, entra y sale, entra y sale. Pero en la realidad no sucede así. Mira, ¿por qué? Porque en primer lugar el demonio siempre trata de ocultarse. El demonio no anda diciendo, hey, yo estoy aquí, estoy poseyendo, ven. No, porque lo van a sacar, ¿ok? Se van a dar cuenta y van a buscar ayuda al sacerdote para expulsarlo. Pero el demonio no quiere salir de ahí. El demonio se siente en confort estando dentro del cuerpo de una persona. ¿Por qué? Porque desde ese lado puede hacer daño, tanto al poseso, a la víctima, como a personas externas. Entonces trata de ocultarse. El demonio solo se manifiesta cuando el sacerdote lo increpa. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús se le acerca al poseso, el poseso reacciona? ¿Qué tengo yo contigo, hijo de Dios? Reacciona inmediatamente, porque sabe que alguien poderoso se está acercando. Entonces, cuando el poseso ve al sacerdote y el sacerdote empieza a orar, ahí es que el poseso se agita.
hay movimientos bruscos y empieza a manifestarse. Es decir, sucede lo que nosotros llamamos periodos de trance. Cuando el demonio actúa en el periodo de trance, el poseso no es consciente de nada de lo que está pasando. Nada, nada. Ni de lo que hace, ni de lo que dice, ni de lo que piensa. Cuando termina el trance, el poseso no se acuerda de nada. No se acuerda absolutamente de nada de lo que pasó mientras estaba poseído. A diferencia de un paciente psiquiátrico que sí se recuerda sus momentos de trance, por ejemplo, en un paciente con un proceso epiléptico, se acuerda y dice, no, yo ya sé cuándo me va a dar la epilepsia, siento que me dan, bueno, ya sabemos las características de un paciente epiléptico y sabe lo que está pasando, sabe lo que hay en su entorno, el poseso no lo sabe. ¿Por qué? Porque su personalidad está sometida, no actúa, la que actúa es la del demonio, ¿ok? Entonces, no hay un constante diálogo entre el poseso y el demonio como dos personas ahí en ese momento, dialogando. No. El demonio es el que actúa en ese momento. El poseso está reprimido, básicamente. En la película vemos algo de un poco diferente, pues, ¿no? Claro. La hermana Virginia tiene su pregunta: ¿el demonio se puede materializar o solo es una imagen? El demonio no tiene forma, es un ser espiritual, se puede manifestar. ¿Cómo decimos que un demonio se manifiesta? Porque actúa, ¿ok? Por ejemplo, yo estoy aquí sentado y yo no sé si hay un demonio al lado mío, no lo sé. Espero que no, pero no lo sé. Entonces yo solamente sé que el demonio está al lado mío si es que actúa. ¿Y cómo actúa? Por ejemplo, infestación diabólica, produciendo un acto no acorde a las leyes de la naturaleza, o a las leyes de la física. Por ejemplo, empieza a levitar una cosa, empieza a aprender a apagarse una bombilla sin manipulación humana, empiezan a haber sombras, movimientos, olores nauseabundos, todo lo que llamamos infestación demoníaca. ¿Ok? Entonces, yo solo sé que el demonio está ahí porque actúa, más no porque lo puedo ver. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, podemos decir que el demonio no tiene forma, no se lo puede ver. Sin embargo, por cosas excepcionales, de acuerdo a los relatos exorcísticos, sí que se puede materializar en una imagen, ya sea difusa, ya sea con forma, ya sea de animales. Hay relatos en libros de exorcistas de demonios que se han manifestado en forma de animales, bestiales, obviamente, horrendos, terribles, ya sean sueños, ya sea visibles, pero son casos excepcionales. ¿Okay? No es que el demonio siempre hace eso. Técnicamente el demonio, más que materializarse, actúa como tal. Ok, perfecto. Kevin tiene otra pregunta. Dice: ¿cuáles son los otros dos motivos posibles de la caída de los demonios? Bueno, a ver, miren. Vamos por orden cronológico. Ok. No quería llegar a ese tema porque me iba a extender, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible. Miren. Cuando se escribe el texto del Génesis y el texto de Job, ¿sí? Que son dos textos del Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que el Génesis se escribe más o menos en torno al año 400 antes de Cristo, más o menos. Escribir. La tradición oral existía ya desde el siglo IX, siglo 9, 8, 7 antes de Cristo. Pero cuando se recopilan los textos del texto del Génesis, voy a hablar concretamente del Génesis ahorita, la fe de Israel todavía no creía en la existencia de demonios, ¿sí? Yo sé que les parece algo nuevo, novedoso, por eso no quería tocarlos, porque no quería confundirlos, pero voy a tratar de ser lo más teológico posible, lo más sencillo posible, perdón. Pero como ellos no creían todavía en esto, ellos solamente creían que los ángeles podían hacer el bien y el mal al mismo tiempo. Pero ese mal que podían hacer los ángeles, ese mal era en virtud de la voluntad divina. Por ejemplo, les pongo un ejemplo sencillo. Dios manda 2 ángeles a avisarle a Lot que va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Técnicamente es un mal porque va a arrasar con una ciudad, pero es un mandato divino y ese ángel actúa de esa forma. Es decir, que ese ángel actúa como un satán. ¿Qué es un satán? Actúa como un obstáculo, como un adversario, como un obstaculizador. Por eso es que en el libro de Job, cuando se escribe el libro de Job, que todavía no existía la creencia del demonio, cuando se escribe ese texto en la fe de Israel, ese ángel que dialoga con Dios, que habla con Dios, que además el texto le dice que es un hijo de Dios, es porque es un ángel bueno, pero está cumpliendo una función, es decir, ser un satán. Oponerse a Job para demostrar que Job no es varón íntegro como Dios decía. ¿Ok? Entonces,
repito, esto es cronológico, por si acaso. Esto es lo que ellos creían en esa época. ¿Sí? Ok. En el año 200 años después, más o menos, de que ya se escribió el Génesis y que todavía no creían en demonios, viene la invasión griega. Con la invasión griega viene la creencia de demonios, a la fe de Israel. Pero estos demonios, en la fe griega, eran semidivinos. Entonces, los israelitas aceptaron la creencia de los demonios, pero con la particularidad de que no eran divinos, sino que eran seres creados por Dios. Entonces, si eran seres creados por Dios, tenían que haber sido antes buenos, porque de la mano de Dios nada sale malo, todo sale bueno. Entonces los israelitas dijeron, ese tienen que ser los ángeles. Entonces ahí dijeron por primera vez, en torno al año 200, que los demonios habían sido ángeles, pero que cayeron en desgracia. Faltaba encontrar la causa de la caída. Entonces la causa de la caída, ellos la tomaron del texto del Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 4, que es la caída de los ángeles, que se da porque estos ángeles tienen relaciones sexuales con las hijas de los hombres, y que producto de estos dos, es decir, entre un espíritu y un humano, no me pregunten cómo, porque técnicamente eso no puede suceder, pero así está el relato bíblico, nace obviamente estos nefilín o gigantes del Antiguo Testamento. Entonces los israelitas de esa época, miren que hago énfasis, de esa época entendieron que así sucedió la caída de los demonios, por haber cometido un acto sexual impuro entre un demonio y entre un ángel y un ser humano, ¿ok? Parecía saldada la respuesta. Sin embargo, como no se llegó a un consenso, porque algunos sabios rabinos dijeron, no, eso no puede ser así. Por cierto, a raíz de esta teoría surgió el libro de Enoch, un libro importantísimo, veterotestamentario, de la época veterotestamentaria, pero no canónico. Entonces, dijeron, no, esto no puede ser así, por la sencilla razón de que los ángeles son seres espirituales, ellos no pueden pensar en la carne, así que tiene que haber otra caída. Ahí viene la caída que la que nosotros estamos hablando, y de la que habló la película de Nefarious, que es la de la envidia de los ángeles, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y a ellos no. Este relato ya no lo voy a hablar porque ya lo hablamos hace rato, ¿ok? Entonces, este segundo relato parecía saldar la respuesta. Y dijeron, aquí está la respuesta. Ya no es la primera, el pecado de la sexualidad, ahora es el pecado de la envidia. Pero este también trajo un problema. Y los rabinos dijeron, no puede ser tampoco esta, por una sencilla razón. Porque por la tradición oral se nos dijo que los demonios habían caído, que el hombre había caído por culpa del demonio. Pero aquí es al revés. Aquí el demonio cae por culpa del hombre. El hombre es la manzana de la discordia. Entonces tiene que ser al revés. No, hay que buscar otra caída. Y buscaron la tercera y última caída. ¿Quién lo hizo? Tenemos nombre y apellido. Fue un rabino fariseo del año 83 después de Cristo llamado Simón ben Chetach. Este rabino, que era el presidente de un Sanedrín que duró 8 horas, él fue el primero en decir que la caída de los ángeles que se transformaron en demonios se debió a lo que nosotros llamamos el cántico de Isaías y Ezequiel. Isaías 14, 12 en adelante, Ezequiel 28. Donde se relata, ¿se acuerdan ustedes el texto? Oh Lucero, hijo de la aurora, ¿cómo has caído por tierra? Tú que habías sido dominador de naciones, has sido abatido por tierra, etcétera, etcétera. Y el texto de Ezequiel que dice, hice de ti un querubín protector, tú que caminabas sobre piedras destellantes, crisólito, jaspe, esmeralda, etcétera, etcétera. ¿Ok? Simón ben Chetach unió estos dos textos y dijo, aquí está la caída del demonio. ¿Y cuál fue la causa? Que este demonio llamado Lucero, es decir, Lucifer, quiso ser igual a Dios, no en cuanto a divinidad, porque lógicamente no es imposible, pero sí en cuanto a poder, en cuanto a autoridad. Entonces se rebeló contra Dios, porque Dios era un Dios opresor, un Dios castigador, un Dios que reprimía la libre voluntad de ellos, etcétera, etcétera. Entonces de esta enseñanza tenemos varios elementos. Una, que Satanás se llamó Lucifer. 2, que Satanás era un querubín. Y 3, que el pecado se debió por la soberbia. Y esta tradición, la tercera, es la tradición que sobrevivió a lo largo del cristianismo. Y nosotros los católicos más tomamos énfasis esta tradición que las otras dos anteriores. Sin embargo, cuando usted lee el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que en el Nuevo Testamento sí se menciona la caída de los ángeles. Y sorprendentemente, la versión que utiliza el Nuevo Testamento no es la del cántico de Isaías, no es la de la envidia,
es la del pecado de la sexualidad. Lo dice la epístola de Judas y lo dice la segunda carta de Pedro. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento el pecado se debió por el pecado de la sexualidad. Así lo dicen ellos. Y sin embargo, nosotros tenemos, o sea, la iglesia no es que abolió las otras dos tradiciones, la iglesia católica, no, siempre habló de las tres, pero sobrellevó la tercera, ¿ok? Esas son las tres causas, no me voy a extender más, ya en otros videos también lo he hecho, pero esas son las tres causas, o las tres, diríamos nosotros, hipótesis, o versiones, mejor dicho, que tenemos sobre cómo se llevó a cabo a lo largo de la historia de la fe de Israel y del cristianismo, cómo se concibió la caída o el paso desde ángeles hasta demonios. Wow. No, de verdad que una clase magistral, ¿no? De verdad, tantas cosas que uno ignora, porque realmente uno ignora todo eso, pero es bueno formarse y conocer y escuchar a las personas que conocen del tema, ¿no? Por eso en este caso, pues te invité a ti para que nos compartas tus conocimientos sobre esto y bueno, ayudes a los hermanos con sus dudas. El hermano Joseph también pregunta, ¿es posible estar poseso por el demonio y no mostrar ningún síntoma? Sí, muy buena pregunta también. El padre José Antonio Fortea, en su libro Suma Demoníaca, yo creo que muchos lo conocemos ese libro, él habla de tres tipos de demonios. Y cuando digo tipos, me refiero a la forma de actuar. Los demonios no tienen cuerpo, si no tienen cuerpo, no tienen raza, no tienen géneros, ellos no son hombres, no son mujeres, no son blancos, no son negros, no son indios, no son mestizos, no son mulatos, no, etcétera, etcétera, ¿ok? Ellos no tienen nada de eso. Dice el padre Fortea, y lo saca de Santo Tomás de Aquino, cada ángel agota su especie, ¿ok? Entonces, ellos, en su forma de actuar, tenemos tres tipos. Los clausi, los aperti y los abditi. Los clausi son aquellos demonios que cuando están en el poseso actúan como por ejemplo la de la película de Nefarios. Vemos a un poseso tranquilo, relajado, no agresivo, bastante calmado, burlesco, sátiro, pero no agresivo. ¿Ok? En cambio, el abditi es un demonio locuaz, agresivo, aquel que rompe cadenas, aquel que quiere golpear, matar, que escupe, que insulta, que blasfemia. Ese es el demonio abditi. ¿Ok? Que se le deforma la cara. Cuando digo deforma no es que te va a ver la cara del diablo ahí, pero sí que me refiero que los gestos son tan grotescos, los ojos pueden cambiar de color, los vasos sanguíneos como se brotan, he visto esos casos, por eso es algo sobrenatural, lógicamente. Bueno, esos son los abditi, los aperti, perdón. Pero los abditi es aquí donde entra la pregunta de Joseph. Son demonios ocultos, es decir, que el demonio está metido, pero no manifiesta síntomas ni signos. Entonces, la víctima dice, no, es que yo tengo metido un demonio, yo lo tengo. O sea, porque quien lo siente es el poseso, lógicamente. Pero los que están alrededor no ven nada, dicen, no, no tienes nada, no te pasa nada. Vas donde el exorcista y el sacerdote no te analiza y te dice, no, te analiza y no tienes nada. Te dice, no, usted lo que tiene es un problema psiquiátrico, vaya donde el psiquiatra o vaya donde el psicólogo. Pero en realidad sí que tiene metido un demonio. Entonces hay que ser un exorcista bien calificado, bien experimentado, para entender que hay demonios ocultos y que no pueden mostrar síntomas, pero que eso sí, tarde o temprano terminarán por mostrarlo. Solo hay que tener paciencia y además experiencia del exorcista para hacer que éste se manifieste. Pero sí que hay demonios que en un principio, los abditi, no muestran manifestación. Lo harán, pero en un principio se reducirán bastante tiempo probablemente. Wow. Otra cosa que aprendemos, ¿no? Tampoco sabía sobre esos distintos tipos de los casos de posesión demoníaca, ¿no? Sequiel Vargas tiene otra pregunta, dice, entiendo que han habido casos donde se ha necesitado más de un exorcismo sobre una misma persona. ¿Es esto cierto? Sí, y es muy frecuente, ¿sí? Solo Dios determina cuándo saldrá el demonio. Eso no lo determina el demonio, el demonio miente, él dice, yo digo que voy a salir tal día o tal hora, no, el demonio miente, el demonio tiene autoridad para eso. El demonio podría decir lo que quiera, pero él no tiene autoridad, ¿ok? El único que determina cuándo sale, bajo qué forma, en qué momento y en qué circunstancias es el Señor. Así que han habido casos, como por ejemplo un famoso caso del padre Fortea, llamado caso de Marta,
de una chica, me parece que era madrileña, que duró 5 años. 5 años. Y no estamos hablando de un exorcista sin experiencia, estamos hablando de un exorcista con vasta experiencia como el padre Fortea. ¿Pero por qué? Porque el Señor así lo ha querido. Entonces, sí hay exorcismos que pueden durar segundos, horas, semanas, meses y años. Solo depende de la voluntad divina. Aquí hay otra pregunta, pero creo que esta es más para el catecismo. ¿Qué diferencia hay entre alma y espíritu, no? Bueno, esa es una pregunta bastante controversial, porque a lo largo siempre se ha enseñado que alma y espíritu es lo mismo. Lo hemos aprendido siempre en el catecismo, en la enseñanza de la iglesia. Siempre lo hemos aprendido. Sin embargo, en el marco teológico, de teólogos me refiero, hay algunas a veces discrepancias, por así decirlo. En ese sentido, no atenta contra la fe, pero sencillamente, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Alma es lo que le da vida al cuerpo. O sea, tú eres un alma viviente, ¿ok? Por eso los animales tienen alma, en el sentido de que son seres vivientes, ¿ok? Repito, estos son razonamientos de algunos teólogos. Pero, ¿qué es lo que nos diferencia entre un animal y nosotros? Aunque ambos tengamos alma, que es lo que nos da la vida, es que nosotros tenemos espíritu y ellos no. Pero, ¿qué es el espíritu? Es aquella cualidad divina que nos hace semejanza y a imagen de Dios. Es decir, ese espíritu que el Señor infunde sobre nosotros es lo que nos hace a nosotros a imagen y semejanza del Señor, que nos convierte en seres racionales, que nos convierte en seres espirituales, que nos convierte en seres profundamente teológicos. Todos hacemos teología en algún momento, todos. Todos necesitamos a Dios en algún momento, aunque no lo quieran. Entonces todos hacemos teología en algún momento. Entonces, todos tenemos esa parte de ese espíritu divino. Entonces, en ese sentido, hay quienes diferencian entre alma y espíritu, pero técnicamente siempre se nos ha enseñado, y yo creo que para esta pregunta más bien sería Richwell como un gran apologista, que es la diferencia entre alma y espíritu. Yo lo hablo desde el campo de acá, ¿no? De la parte más demonológica, ¿no? Pero la iglesia nos enseña que prácticamente alma y espíritu es lo mismo. No sé, Richwell, tú me corregirás. Sí, realmente sí. Lo que sucede es que también la palabra alma, pues se ha usado, si vamos al original, ¿no? Se ha usado en la Biblia, pues, de distintas maneras y eso es lo que ha venido a la discusión, ¿no? A traer la discusión de lo que significa alma en sí y el espíritu. Pero tal cual como lo has explicado, pues, obviamente la Iglesia Católica lo avala, siempre y cuando teniendo presente que hay esas discusiones teológicas, ¿no? Pero que no afectan en sí la fe. A ver, creo que sí, César tiene otra pregunta. Dice, en los exorcismos le ordenan al demonio decir la verdad. ¿Cómo saben que no está mintiendo? Yo también tenía esa pregunta. Sí, realmente. Bueno, el demonio siempre tratará de mentir, ¿no? En algunas veces dirá la verdad. En la película Nefarios vemos como dijo la verdad. Tú vas a matar a 3 personas y técnicamente lo dijo, ¿ok? Les dijo muchas verdades. Le dijo bola de carne, aquí está la expresión que utilizó, que me gustó esa expresión y la resalté con negrilla. Bolsa de carne ignorante. ¿Crees tú que tu ateísmo te protegerá? El infierno está lleno de gente patética que pensaba como tú. Estás diciendo una verdad, ¿ok? El demonio en algunos momentos dice la verdad, pero esa verdad que dice es para atormentar, ¿sí? Para causar problemas. Pero técnicamente muchas veces dice la verdad. Pero asimismo también dice muchas mentiras, como por ejemplo, es común que a los laicos les diga, a los que están ayudando, los laicos sirven de muchísimo en el exorcismo, porque van a orar, a rezar. Entonces les dice, se dirigen al laico, ¿no? A X le dice, a ti te voy a matar, o voy a asesinar a tu mamá, a tu papá, o no vas a salir con vida, dentro de 3 semanas te traeré una enfermedad de muerte y cosas por el estilo. El exorcista siempre le aconseja al laico no dialogar, no caer en la tentación, porque el demonio lo que va a hacer es hacer que este laico caiga en la tentación y empiece a conjurarlo o empiece a hacerle preguntas y distorsione el ritual del exorcismo. Entonces el laico lo que tiene que hacer es obviar esas amenazas, centrarse en la oración, que es lo más importante del exorcismo, porque el exorcismo es un sacramental, no un sacramento, un sacramental basado estrictamente en oración. Entonces se centra en eso, ¿ok? Pero a pesar de que el demonio se rehúsa a decir verdades, muchas veces dice mentira, por eso dice la Biblia que es el padre de la mentira. Cuando se le increpa en el nombre de Jesucristo, ¿ok? Terminará por acceder. Quiera o no quiera, le guste o no le guste. Lógicamente, y lo dice el ritual de exorcismo, lo dicen la Asociación Internacional de Exorcistas,
que el sacerdote debe hacer preguntas elocuentes. O sea, tú no le vas a preguntar al poseso, el sacerdote exorcista no le va a preguntar al poseso, oye, ¿yo cuándo voy a morir? Oye, ¿qué me va a pasar de aquí a mañana? No, estas cosas no se preguntan. El exorcista sabe lo que tiene que preguntar y sabe lo que tiene que ordenar. Entonces el exorcista no va a andar con ambigüedades durante un exorcismo. Él va a hacer su trabajo en virtud del límite de lo que él tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, las preguntas que le hace el exorcista están relacionadas con eso. Y cuando da una orden, el demonio terminará por acceder porque esa orden va en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo. Y como dice Filipenses, bajo el nombre de Jesucristo, que está por encima de todo nombre, se doblan las rodillas en el cielo, en la tierra y en los abismos. Entonces, todo demonio al escuchar el nombre de Jesucristo y cuando se le da una orden, por muy satanás que sea, terminará claudicando, quiera o no quiera. Sí, de verdad que, bueno, cada respuesta pues nos lleva a hacer más preguntas, ¿no? Y eso sucede siempre, ¿no? Cada respuesta pues lleva a más dudas. A ver, aquí hay otra pregunta, pero antes de hacerla, quiero invitar a los hermanos a que le den me gusta, compartan, ¿no? De manera que esta información pueda llegar a más personas, ¿no? Veo que muchos están allí animados, entusiasmados, pero que no se quede aquí, llévenlo a más personas. Ahora sí vamos a leer la otra pregunta de Magico Méndez. Dice, ¿el demonio puede estar asociado a objetos inanimados como en la película de Annabelle? Saludos, Magico Méndez. Gracias por la pregunta. Sí. Mira, ¿por qué el sacerdote bendice un crucifijo o bendice un rosario o bendice una imagen? Porque la oración que va a impregnar sobre ese material llevará las bendiciones de Dios. Y ese objeto que está impregnado en esas oraciones atraerá esas bendiciones, ¿ok? Por eso no es lo mismo tener, por ejemplo, un crucifijo sin bendecir que tener un crucifijo bendecido. Si yo tengo un crucifijo sin bendecir, más allá del símbolo que es importante, ciertamente, pero vamos, no tiene mayor eficacia. No es superstición. Esto es algo que nos enseña la iglesia. Si esto está bendecido por un sacerdote, entonces esto está impregnado por las bendiciones de Dios. ¿Ok? Lo mismo pasa para el mal. Los sacerdotes satanistas maldicen objetos para poder hacer maleficios. Hoy en un grupo de WhatsApp de los que estoy decía que el maleficio y la hechicería son solamente problemas psicológicos. Lamentablemente así hay pensamientos que lógicamente no están de acuerdo a la realidad existencial, al menos de las personas que podemos presenciar estos eventos y podemos luchar contra estos eventos. Entonces, un objeto que ha sido utilizado para maldecir, para un maleficio, acarrea esa maldad. La muñeca Annabelle es una muñeca de trapo, en realidad es una muñeca de trapo, custodiada por los Warren, el señor Ed Warren y Lorraine Warren, ella clarividente, él demonólogo norteamericano, me parece que eran, ya fallecidos ambos. Él era pintor, se dedicaba a pintar y cada vez que él iba a una casa le permitían tomar fotografías e investigaciones de lo paranormal. Él como gratitud regalaba un cuadro, ¿ok? Y se quedaba con los objetos malditos, al punto de que ahorita allá en esa región, no sé en qué región es, pero de los Estados Unidos, ellos tienen el Museo del Terror, el Museo de los Warren, que usted puede ir a visitarlo, pero que no puede tocar ningún objeto. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo. Incluso la muñeca Annabelle está custodiada por una urna de vidrio antibala, y también, porque lógicamente es famosísima. Imagínense usted lo que cuesta esa muñeca hoy en día por tanta publicidad que se hizo en las películas del Conjuro. Bueno, ya eran famosos los demonólogos antes mencionados. Entonces, te voy a contar un caso, Richard. Sí. Acá hay un periódico en Guayaquil, hay un periódico muy famosísimo que se llama El Extra, que mi papá fue periodista de ese periódico, que en paz descanse. Y este periódico, mi papá fue periodista de dos periódicos, El Extra y El Expreso, ambos del mismo dueño. Pero El Extra era más sensacionalista, El Expreso era más informativo. El Extra siempre ha sido un poco más amarillista, por así decirlo, como muchos periódicos en muchos países, ¿no? Entonces, en una de esas secciones se habla de lo paranormal. Entonces, había un personaje ecuatoriano, guayaquileño me parece, que había viajado a los Estados Unidos y que allá una familia tenía una réplica de la muñeca Annabelle, porque allá la réplica de la muñeca Annabelle es como que usted encuentra una réplica de la Ouija o una réplica de estos muñecos diabólicos. Entonces, esa familia tenía problemas en su casa de infestación diabólica por esa muñeca, que no era Annabelle, era una réplica.
Entonces esta familia quería deshacerse de esa muñeca y se la regalan a este chico que había viajado a Estados Unidos, y este chico, ni corto ni perezoso, se la trajo. ¿Por qué? Porque este chico acá se dedicaba a cosas así como santería, digamos así más o menos, ¿no? Entonces él aducía de que para sacar o eliminar demonios o espíritus malignos, almas malignas de las casas, utilizaba a esta réplica de la muñeca Annabelle. Entonces a mí me consultaron para que dé mi criterio si es verdad que esto puede suceder. Entonces ustedes ya sabrán la respuesta que yo le di. Pues, lógicamente no. O sea, el mal no se saca con el mal. O sea, ¿cómo un objeto maldito puede sacar a un demonio o espíritu maligno que se encuentran en una casa infestada? Al contrario, ese objeto le sirve más bien como elemento para poder seguir transmitiendo el mal. Entonces mi respuesta fue algo que quizás no se esperaban. Probablemente como es algo sensacionalista, pensaban que sí, aquí era. No, usted tiene que ir a buscar al sacerdote. Para que el sacerdote lleve agua bendita, hagamos rosarios en la casa, vamos a bendecir la casa, porque para poder erradicar el mal necesitamos a Jesucristo. Necesitamos a la Virgen Santísima. Esa fue mi respuesta. Entonces, vamos, nunca me volvieron a llamar. Yo me imagino ya por qué. No esperaban esa respuesta. Esa es la verdad, pues. Para erradicar el mal se necesita el bien, y el bien está en la iglesia. Te guste o no te guste, creas o no creas en la iglesia católica, ahí está el bien. Ahí radica la esencia del bien, porque es la iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo. Así que esa fue mi respuesta. Pero es verdad que existen muñecos inanimados. Objetos inanimados como muñecos que atraen el mal. En un caso, un abuelo que ya falleció, abuelo mío, paterno, veía una sombra siempre, una especie de un fantasma, decía él. Hoy decimos fantasma a las almas del purgatorio. Ok, era una alma que estaba deambulando en esa casa, que le aparecía constantemente, ¿sí? Pero como vivía muy lejos, yo siempre me rehusaba a ir hasta que un día decidí. E indagué, como decíamos nosotros, un demonólogo es como un detective, ¿no? Que está buscando ahí detalles en casas. Y entonces encontré en la casa de él, en la casa de mi abuelito, un frasco en su closet metido con unas hierbas y un agua negra, ¿ok? Entonces supuse, no tengo la certeza, pero supuse que quizá ese objeto que esté ahí haya sido un objeto maldito. Y luego averigüé que una persona, una mujer, quería convivir con mi abuelo, que ya vivía solito, había muerto mi abuelita. Me imagino yo para quedarse con la casa, pues, ¿no? Entonces estaba haciendo trabajo de maleficio para poder tenerlo atrapado, porque sorprendentemente eliminé todo eso, agua bendita, recé con él, al día siguiente y hasta que el día que falleció no volvió a aparecer nunca más ese espectro o ese ente paranormal. Entonces, objetos utilizados para el mal, por supuesto que sí, existen, por supuesto que sí. Wow. Como les digo, cada pregunta pues tiene sus respuestas y nos llevan a más preguntas. Pero bueno, aquí continuamos y ya creo que vamos a ir terminando, ¿no? Con estas últimas preguntas. La hermana Virginia nos dice: ¿es cierto que las posesiones demoníacas van por niveles? Y eso una vez se lo pregunté también, o creo que me lo explicó el hermano Víctor. Y bueno, que va a explicarlo. Saludos, Virginia. Bueno, no tanto la posesión demoníaca, sino la forma de actuar del demonio. La posesión demoníaca es una, y no hay niveles en la posesión demoníaca. Que sería un nivel eso. Ese es el último nivel, el más importante. Exacto. Y el más nefasto. Vamos, justo estamos hablando de la película Nefasto. Ese es el más nefasto. Entonces, lo que sí hay es niveles de atacar del demonio. El primer nivel es la tentación. Por eso le llamamos evento ordinario. ¿Sí? ¿Por qué ordinario? Porque también puedo ser tentado por mi propia concupiscencia. Entonces, no puedo tener la certeza plena de que esa tentación me viene por el demonio o me viene por mi propia naturaleza humana. ¿Ok? Ciertamente hay personas en las cuales es notorio las tentaciones del demonio, la vida de los santos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, dentro del ordinario están las tentaciones. Ese es el primer nivel, el nivel más sencillo, digamos, ¿sí? El nivel que más podemos evitar, las tentaciones. Luego, aquí Nefarius, entre las categorías, habló de la obsesión terrible. Sí, la obsesión es tentación, pero es una tentación mucho más fuerte, ¿ok? Mucho más aquejante. Esa te vive tentando es constantemente durante un día, 2 días, 3 días, pero sí, de forma que no te deja ni respirar para que caigas. Eso es una obsesión. Luego viene la infestación demoníaca, que el demonio todavía no te ataca a ti, directamente a tu cuerpo, sino que ataca a todo lo que te rodea, lo que mencionamos en antes.
bombillas que se prenden, que se apagan, aparición de espectros, olores raros. A mí me han aparecido aquí en mi estudio moscas, gusanos, fundas podridas, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, ¿ok? Eso es algo para mí, entre comillas, pues digamos que normal, lógicamente, ¿no? Pero bueno, siempre termino por vencerlo, porque siempre, repito, y por eso que yo decía que la película tenía que tener eso al final, la victoria de Dios. Dios siempre vence. Claro. En cosas tan sencillas. Aquí yo pongo agua bendita, al día siguiente no vuelve a aparecer más. Es más, ni siquiera aparecen los restos corpóreos de las moscas. Simplemente desaparecen. No aparecen ni siquiera como decir, están muertas, las barro y me las llevo. Desaparecen como por arte de magia. Yo sé que algunos quizás están siendo incrédulos en lo que estoy diciendo, van a decir, bueno, Víctor es un loco, a lo mejor está obsesionado con el demonio, pero créanme que yo soy un hombre de ciencia, porque yo trabajo en mi campo profesional, y así que Me consta. yo cuando analizo más, he tenido problemas, porque cuando yo analizo un caso, yo primero me muestro muy escéptico, no porque no crea en el demonio, lógicamente que creo, sino porque primero trato de ver lo natural para luego ir por lo sobrenatural. Entonces yo no me la creo fácilmente, créanme que a mí no me van a engañar fácilmente, te lo juro que no. Entonces, he podido ser testigo de muchos eventos sobrenaturales a mí en mi casa, y lo que sí le agradezco al Señor es que siempre es a mí, no a mi hija, no a mi esposa, gracias a Dios. El Señor es sabio, y sabe que cuando me pasan estas cosas es para fortalecerme más, y se lo agradezco que me suceda. Así que al demonio más bien le digo, sigue haciéndolo, porque al fin y al cabo me estás ayudando. Bien, entonces, nivel, infestación demoníaca, actúa sobre objetos, sobre las cosas que te rodean. Luego viene la influencia, ese es el otro nivel, el penúltimo. El nivel de la influencia, el demonio ataca a la persona, pero lo ataca desde afuera. El demonio no está dentro. ¿Y cómo produce las influencias? Pesadillas nocturnas, demoníacas, lógicamente, terroríficas, puede producir vejaciones diabólicas, es decir, arañazos. Yo he visto me han enviado a mi WhatsApp personal arañazos en forma de crucifijos invertidos. Una vez vi 2 arañazos de cruz invertida en el mismo lugar, la misma cruz de 2 personas que no se conocen en 2 países radicalmente diferentes, en tiempos totalmente diferentes. Y era exactamente la misma cruz. El cuerpo era diferente, pero la forma de la cruz invertida era exactamente la misma, con la particularidad de que la punta era en curva, el aspa horizontal era en forma curva. Eso a mí me llamó muchísimo la atención, y hasta el día de hoy me quedé impactado con eso. Entonces, eso se llama vejación diabólica. Arañazos siempre en forma de 3, que es una burla a la Trinidad, a la Santísima Trinidad, en forma de 3. Eso es vejación diabólica. Pero el demonio no está dentro, así que ataca de afuera. Te lleva a la tendencia al suicidio, o a asesinar también, a dejar tu vida cristiana. Sucede mucho en los sacerdotes ascetas, laicos ascetas también, porque no solamente los sacerdotes viven en monasterios, también hay laicos que viven en monasterios. Toda esta gente que decida retirarse del mundo para vivir en plenitud con Dios, sufren de lo que llamamos la noche del espíritu. Este es un tipo de influencia terrible. Lo que llamamos demonios íncubos o subcubos, que no son tipos de demonios, son tipos de influencia donde hay una temática sexual. Y digo que hay una temática no porque el demonio lo sienta, el demonio no siente sexo, el demonio no tiene placer de nada, él es espíritu. Pero el demonio, mediante su inteligencia, sabe que el placer sexual indebido es un pecado. Así que actuará de esa forma, en el adulterio, la fornicación, la pornografía y cosas por el estilo, ¿ok? Eso es influencia. Y el último nivel es la posesión demoníaca, donde ya el demonio está adentro, y ahí sí actúa mediante el cuerpo de la persona y se manifiesta. Y ya sabemos todo lo que puede hacer el demonio mediante el poseso. Entonces, no hay niveles de posesión demoníaca, porque la posesión demoníaca es el último nivel, pero lo que sí hay es niveles de fenomenología demoníaca. Bien, muy aclarado. Sabes que una vez también se lo tuve que explicar a mi mamá, después que hablamos, ¿no? De las tantas veces que hemos hablado, y le expliqué eso, y ella pensaba justamente que todo era la posesión. Y yo le digo, no, le expliqué por niveles, y también leyendo un libro del padre Fortea también me ha ayudado mucho. Y bueno, vamos a terminar con estas preguntas, ¿no? Que la segunda creo que ya la respondiste allí. Entonces sería una, dice, como católicos, ¿qué debemos hacer si nos topamos en la calle con un poseso? Bueno, la segunda ya la topamos, ¿verdad? La primera... La primera es esa, la segunda sería, y la otra, ¿cuál es la diferencia entre posesión e infestación? Y eso es lo que acabas de explicar. Sí, esa ya la explicamos, ¿verdad? Ok. La primera, como católicos, ¿qué debemos hacer si nos topamos en la calle con un poseso? Bueno, primero que todo, hay que saber discernir, ¿sí? Yo recuerdo una vez, venía en la metrovía, todavía no tenía vehículo, hace algunos años atrás. Yo venía en una buseta, metrovía le llamamos acá, ¿no? No sé.
le llamarán en otros países, un bus público, y un chico empezó a convulsionar, a hacer unos movimientos terribles, ¿no? Yo estaba adelante de él. Todo el mundo se levantó asustado. Había una señora gordita, ella, y empezó: en el nombre de Jesucristo te reprendo, espíritu inmundo. Y ustedes ya saben cómo actúan nuestros hermanos evangélicos a la hora de hacer un acto de liberación, ¿no? Entonces yo me quedé asustado por el acto. Yo creo que más me asusté por la señora que por el joven que estaba ahí, que estaba convulsionando, por la forma en la que reaccionó. Todos nos asustamos, la gente salió despavorida, se bajó de la metro, etc., ¿no? Y la señora, después de rezar, o mejor dicho, de exorcizar al supuesto poseso, se fue. Se fue. Pero este humilde servidor lo que hizo fue quedarse. Yo creo que a Dios más le encantó el hecho de que te quedes y no que te reces y te vayas. Yo me quedé. Yo no hice nada más que quedarme. Me senté con él. Nunca pensé en un caso de posesión, nada. Yo simplemente me quedé con él sentado. Esperé que termine la crisis convulsiva. Cuando ya empezó a reaccionar un poco, me di cuenta que estaba totalmente alcoholizado. Tenía una crisis convulsiva por alcoholemia extrema, ¿ok? Entonces, ya una vez que él recobró la conciencia bien, me dijo sus familiares, teléfonos, por medio de los guardias de seguridad, llamamos a los familiares, vinieron y se lo llevaron. ¿Hubo posesión? No. Pero la persona antes mencionada pensó que era una posesión. Eso suele suceder. Nosotros no podemos caer en eso. Nosotros no sabemos qué persona está poseída en la calle y qué no está poseída. Pero si tenemos la certeza de una persona que está poseída, porque ya, si tenemos esa certeza es porque ya algún sacerdote nos dijo: mira, aquí sí hay, porque pertenecemos a un grupo que precisamente nos dedicamos a esto, y ya tenemos esa certeza. Lo que puedes hacer como laico siempre es lo único, pero que aunque es lo único, es lo más importante: orar. Orar y orar. Y si esa persona que sabes que está poseída porque has podido ver ciertos elementos sobrenaturales que has aprendido hoy aquí en esta charla o en otras charlas, y tú tienes quizás esa seguridad de que está poseído, pero no lo ha visto nadie, entonces lo primero que tienes que hacer es buscar a un sacerdote. Sabe que: padre, mire, hay una persona, yo conozco, me da indicios de que quizá probablemente tenga un caso de afectación demoníaca por estos motivos. Esto siempre y cuando sean racionales, de acuerdo a la temática de la posesión. Esto y esto, porque no le vas a decir: yo creo que está poseído porque ha convulsionado. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, por esto y esto, entonces, padre, no sé, ¿usted cree que eso lo puedo traer? Esa es la forma de hacer caridad, ¿ok? Y seguir orando. Esa es la forma de lo que tenemos que hacer los católicos. Pero un católico, por muy conocedor del tema, jamás puede inmediatamente lanzarse ante el supuesto poseso y tratar de exorcizarlo, tratar de, ya porque estás ahí y no hay un sacerdote, no, yo soy, acá en Guayaquil decimos: yo soy el bacán, yo soy el chévere, no, yo conozco, yo soy Víctor Gamboa, el demonólogo, el que conoce el tema del demonio, yo lo voy a exorcizar. No, porque en el momento en que hago eso, por mucho que conozca el demonio, estoy yéndome en un acto de rebeldía contra la jerarquía de la iglesia, y eso sí que le va a gustar al demonio, ¿ok? Así que ante todo, la humildad y saber que el Señor nos ha encasillado a todos los fieles católicos en un lugar. Y aunque no todos tengamos el mismo rol, todos somos exactamente igual de importantes. Así de importante que es el exorcista, así de importante es ese laico que está en ese momento en el exorcismo. No es porque el exorcista está exorcizando, él es más importante para Dios que el laico que está ahí rezando. No. Todos son exactamente iguales para el Señor. Y todos están cumpliendo la misma función. Aunque técnicamente el padre está expulsando al demonio y el otro está rezando, todos están trabajando para un mismo fin. Así que tienes que sentirte orgulloso y a gusto de estar en ese momento compartiendo el rol que a ti se te ha dado. Entonces, nunca el laico, por muy conocedor, por muy piadoso que sea, lanzarse directamente a un supuesto poseso. Nunca. Sí. De hecho, yo tengo un caso que pasó en mi antigua parroquia, ¿no? Antes de casarme, ¿no? Conocí a una señora que, digamos, quería hacer un exorcismo, ¿no? Una liberación en su casa, y lo que hizo fue terminar metiendo más, más espíritus allí. O sea, terminó peor, pues, de lo que había estado haciendo, porque claro, ella decía: yo estoy en la iglesia, yo estoy con el padre siempre, yo estoy aquí, voy siempre a la Eucaristía, etcétera, pero ella no es exorcista. O sea, y se lo dijeron, y ella aún así no, ella se sentía que podía hacerlo, y después pues tuvo que ir a buscar al sacerdote, y el sacerdote obviamente al exorcista, ¿no? Y es Para que que pudiera hacer eso. Los demonios son seres racionales, no que Uh-huh. son seres reales. Entonces el demonio piensa, el demonio habla y actúa. Entonces el demonio sabe que tú no eres sacerdote, él lo sabe. En los libros de los Hechos de los Apóstoles, cuando unos judíos trataron de expulsar demonios, ¿qué hicieron los demonios? ¿Qué le dijeron?
Yo a ti no te conozco. A Pedro, a Pablo los conozco, a ti no te conozco. ¿Y cómo los sacó? Los molió a golpes, directamente dice el texto. No, le sacó a golpes. Creo que Sí, desnudo dice el texto, algo así me parece, ¿verdad? Algo así. sí, sí. Entonces, el demonio sabe quién está al frente, sabe quién está al frente. Entonces, es importante que ocupemos nuestros roles siempre. Eso, y lo que menciona, o sea, la obediencia, eso es lo más importante, ¿no? Ser obedientes pues a nuestros pastores, ¿no? Nuestros sacerdotes y pues seguir el orden que la iglesia nos enseña. De verdad que agradecido, hermano, por, bueno, primero el comentario a la película, como te digo, ahora lo voy a ver con otros ojos, y las respuestas a las preguntas, que sé que todavía hay más preguntas, pero obviamente ya estamos en el tiempo, pero te hago la invitación para un nuevo programa y como habíamos comentado, ¿no? También para hacer como una serie allí de enseñanza sobre demonología, obviamente a tu tiempo, porque sé que tienes una agenda apretada y por eso te agradezco, porque bueno, sacaste un tiempo para dar aquí la exclusiva, ¿no? Del comentario a la película y ya sabes que aquí, bueno, eres bienvenido siempre. Gracias, mi querido hermano. ¿Verdad que yo me siento muy agradecido por estar en tu canal? Porque, vamos, no es que nos conocemos aquí. Nosotros nos conocemos ya de tiempo. Sí. Dialogamos de manera interna, así que estoy conversando con un amigo, de todo con un amigo, ¿no? Gracias también a todos los hermanos que nos están escuchando, que nos han visto. Dios les pague por su presencia, por sus valiosísimas preguntas. Todas son importantísimas. Lamento no haber tenido el tiempo de responder a los que quizás quedaron en el aire, pero yo sé que Richard las va a anotar y cuando tengamos una segunda ocasión, Dios quiera que sea pronto, las responderemos, ¿sí? Entonces Exacto. les agradezco muchísimo y lo único que siempre les pido a todos es que recen por mí y por mi hija. Nada. Claro que sí. Y también para los hermanos que quieran contactar contigo, seguirte en tus redes, ¿no? Para aprender más de demonología. Y se los recomiendo porque de verdad que el hermano Víctor, como les digo, es un referente para mí cuando se trata de estos temas. Gracias, mi querido Richard. Bueno, yo en el Facebook estoy como Víctor Gamboa, Ágora Exorcistarum, también el nombre. Me encuentran fácilmente con mi nombre, Víctor Gamboa de Monólogo Católico. En YouTube también tengo así mismo, Víctor Gamboa de Monólogo Católico. Y bueno, si se trata de casos ya, una consejería, por si acaso, para discernir quizá un probable caso, lógicamente, desde la pastoral, y por cierto, siempre gratuito, porque el Señor me lo ha dado gratis y gratis se dan estos consejos, así que por si acaso. Yo siempre estoy dispuesto con mi contacto personal, Richard lo podrá poner, me imagino, en los comentarios abajo, Sí, mi contacto personal, pero por favor, que sea solamente para temas estrictamente de exacto. fe católica y el tema del demonio. Si necesitan una verdadera ayuda, yo los puedo guiar nada más, y siempre esa guía va directo hacia un sacerdote, el cual trataré de localizar lo más cerca de usted, para que sea él quien lleve a caso su caso. Me consta que sí, porque cada vez que lo consulto, pues él, en última instancia, pues al sacerdote y bueno, siempre me ayuda allí con el caso de algunos hermanos que me contactan a mí. Yo contacto al hermano Víctor y a veces los pongo también en contacto, ¿no? Como pasó la otra vez con el hermano José Aquino, ¿verdad? Y bueno, sí, hay que estar en oración, ¿no? Porque el demonio va a estar allí buscando cómo controlarnos, ¿no? Cómo hacernos caer realmente o alejarnos de Dios. Y bueno, para eso necesitamos la oración, la gracia, los sacramentos, ¿no? Muy importante. El rezo del Santo Rosario, como lo mencionaba, ¿no? Y todo ello. Pero bueno, será hasta otra oportunidad, hermano. Allí vamos a organizar, ¿no? Para hacer otro programa. Como te digo, me gustaría tratar varios temas, por ejemplo, hacer un comentario a la película del rito, a la película del rito y a la historia de los Warren, ¿no? Que también es bueno ¿Allá? e interesante, ¿verdad? Pero allí vamos tratándolo por privado, ¿no? Perfecto, Bueno, encantado. hermano, un abrazo. Gracias, gracias, River, gracias, amigo, Dios me los bendiga. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado. La verdad que el hermano Víctor, pues, es un gran conocedor. Mis respetos para él. Y ya saben, si tienen alguna duda, pues pueden contactarlo. Y bueno, para una consejería, allí pues lo contactan personalmente. Entonces será hasta otra oportunidad. Que Dios les bendiga.